¿Sabías que la manera en que muchos cristianos están practicando el ayuno hoy podría estar saboteando su conexión con Dios? Así es. Lo que debería ser uno de los actos más poderosos de fe y entrega espiritual se está convirtiendo en una rutina sin propósito, y puede que tú también estés cometiendo estos errores sin darte cuenta. Pero no te preocupes, porque hoy voy a revelarte cómo corregir esto y transformar el ayuno en una práctica que realmente renueve tu alma y te acerque a Jesús Cristo como nunca antes. No es una exageración decir que lo que aprenderás en este video puede cambiar por completo tu camino espiritual. La Biblia nos da instrucciones claras sobre el verdadero significado del ayuno, y hoy descubrirás cómo aplicarlas de manera práctica y poderosa en tu vida. No te pierdas ni un segundo, porque lo que está en juego aquí es la fuerza de tu fe y el impacto que puede tener en tu relación con Dios. Antes de empezar, quiero invitarte a algo especial. Si amas los contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente y deseas apoyar este canal, hazte miembro. Únete a una comunidad que busca adorar a Dios en espíritu y verdad, compartiendo reflexiones y prácticas que fortalecen nuestra fe. Haz clic en el botón de miembro y camina junto a nosotros. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos transformadores. ¡Empecemos! El ayuno, práctica profundamente arraigada en la tradición cristiana, ha enfrentado una alarmante crisis espiritual en los últimos tiempos. Desde los días de los profetas hasta los apóstoles, el ayuno siempre se consideró un acto de entrega total a Dios, una muestra de fe genuina y una herramienta poderosa para buscar su presencia. Sin embargo, en el mundo moderno, su esencia parece haber sido relegada al olvido. ¿Cuántos hoy ayunan verdaderamente con el corazón enfocado en Jesús Cristo? La Biblia nos enseña en Joel 2:12: «Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y luto». Pero lamentablemente, esta invitación divina a la intimidad espiritual se ha convertido en un ritual vacío para muchos. En la actualidad, se observa una desconexión preocupante entre la práctica del ayuno y su propósito espiritual. ¿Cuántas veces vemos a las personas ayunando sin siquiera abrir la Biblia o dedicar tiempo a la oración? Este acto, que debería ser un puente hacia Dios, se ha transformado en una mera formalidad. Algunos lo hacen por tradición, otros por hábito, pero pocos comprenden que ayunar sin buscar a Dios es como caminar sin rumbo. Santiago 4:8 nos llama a acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Esto implica un corazón contrito, una búsqueda activa de su presencia, algo que muchas veces se ha perdido. El ayuno, originalmente una práctica de penitencia, ha sido malinterpretado y utilizado para otros fines. Algunos lo ven como una herramienta para mejorar su salud física o para alcanzar metas personales, olvidando que el ayuno no es sobre nosotros, sino sobre Dios. ¿Qué diría Jesús Cristo al ver que su sacrificio es ignorado en estos momentos de supuesta entrega? Él mismo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, como leemos en Mateo 4:2, no para perder peso ni impresionar a otros, sino para fortalecer su espíritu y resistir las tentaciones del enemigo. La fe es otro aspecto que parece estar ausente en el ayuno de hoy. Muchos ayunan con dudas, sin realmente creer en el poder transformador de esta práctica. Pero Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Ayunar debe ser un acto de fe viva, una expresión de nuestra total dependencia de Él. Sin esta fe, el ayuno pierde su esencia y se convierte en un gesto vacío, incapaz de generar un impacto real en nuestra vida espiritual. Por otra parte, también hay quienes ayunan buscando la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. Jesús mismo advirtió contra esto en Mateo 6:16-18, cuando enseñó que no debemos mostrar a los demás que estamos ayunando, sino hacerlo en secreto, para que nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompense. Este enfoque humilde y privado es esencial para redescubrir el verdadero propósito del ayuno: acercarnos a Dios, no impresionar a los demás. En medio de esta crisis espiritual, es crucial recordar que el ayuno no es un fin en sí mismo,
sino un medio para alcanzar una relación más profunda con Dios. Ayunar sin orar, sin leer la Biblia y sin reflexionar en su palabra es como construir una casa sin cimientos. El salmista declara en el Salmo 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Solo al meditar en las Escrituras durante el ayuno podemos encontrar dirección y propósito. La Iglesia tiene un papel fundamental en esta crisis. Pastores, líderes y maestros deben enseñar nuevamente el verdadero significado del ayuno, destacando su conexión con la oración, el arrepentimiento y la adoración. Es necesario volver a la enseñanza bíblica y recordar cómo personajes como Moisés, Elías y Daniel utilizaron el ayuno para buscar la guía de Dios. Estos ejemplos no son meros relatos históricos, sino modelos vivos para nuestra fe. El ayuno debe ser un acto de amor hacia Dios, un tiempo para rendirnos a Él por completo. No es una carga, sino una oportunidad para experimentar su gracia y su poder de maneras profundas y transformadoras. Este primer paso es reconocer la crisis espiritual que enfrentamos en nuestra relación con esta práctica. La práctica del ayuno, una de las disciplinas más antiguas y espirituales en la fe cristiana, enfrenta una alarmante disminución en su adopción. Los datos actuales reflejan una desconexión preocupante entre los creyentes y esta herramienta divina. Según estudios recientes, menos del 20% de los católicos practican el ayuno regularmente, y un porcentaje aún menor lo hace entendiendo su verdadero propósito espiritual. Este dato es impactante si consideramos el papel central que el ayuno ha desempeñado a lo largo de la historia bíblica. Desde Moisés hasta Jesús Cristo, el ayuno siempre fue una expresión de fe y dependencia total de Dios, pero ahora parece estar siendo relegado a un rincón de nuestra práctica cristiana. Un factor que contribuye a esta disminución es la percepción limitada de cuándo y por qué ayunar. Para muchos creyentes, el ayuno se asocia únicamente con la temporada de Cuaresma, ignorando que su valor trasciende estas fechas. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que ayunaban no solo en ocasiones específicas, sino como un estilo de vida que reflejaba su compromiso con Dios. En Lucas 2:37 se menciona a Ana, una profetisa que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día. Esto nos muestra que el ayuno no es un acto aislado, sino una disciplina continua de entrega y adoración. Otro aspecto alarmante es la falta de comprensión espiritual en torno al ayuno. Muchas personas lo practican sin saber realmente su propósito. Para algunos es una obligación religiosa, mientras que otros lo ven como una tradición más. Pero el ayuno, según las Escrituras, es una herramienta para la purificación del alma, el arrepentimiento y la conexión con Dios. En Isaías 58, 6-7, el Señor declara que el ayuno que Él desea no es solo abstenerse de alimentos, sino también soltar las cadenas de la injusticia, compartir con los necesitados y actuar con compasión. Sin esta comprensión, el ayuno pierde su profundidad y su impacto espiritual. La desconexión entre los creyentes y el ayuno también refleja una falta de formación catequética sobre este tema. Las iglesias muchas veces no enseñan de manera clara y práctica sobre cómo ayunar o por qué es importante. Esta falta de orientación deja a los fieles en una posición vulnerable, donde ven el ayuno más como un sacrificio físico que como un acto de fe. La fe, como enseña Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es imperativo que los líderes religiosos fomenten una comprensión más profunda del ayuno a través de la enseñanza y el ejemplo. Además, la cultura actual, centrada en lo inmediato y lo superficial, ha influido en cómo se percibe el ayuno. Muchas personas lo ven como una herramienta para obtener beneficios físicos, como la pérdida de peso o la desintoxicación, ignorando por completo su dimensión espiritual. Esta perspectiva materialista reduce el ayuno a algo terrenal, cuando en realidad es un acto profundamente espiritual diseñado para acercarnos a Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 4:4,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje nos recuerda que el verdadero propósito del ayuno es nutrir nuestra relación con el Padre Celestial. Los datos también revelan que muchos creyentes no ven el ayuno como una práctica relevante para su vida diaria. Algunos piensan que es una disciplina reservada para monjes, sacerdotes o personas más espirituales. Sin embargo, la Biblia deja claro que el ayuno es para todos los creyentes, independientemente de su posición o nivel espiritual. En Hechos 13, 2-3, vemos cómo toda la comunidad cristiana ayunaba y oraba antes de tomar decisiones importantes. Este ejemplo muestra que el ayuno no es un acto elitista, sino una práctica accesible y necesaria para todo aquel que desea seguir a Jesús Cristo más de cerca. La falta de regularidad en el ayuno también es un tema preocupante. Muchos creyentes solo lo practican en épocas específicas, como la Semana Santa, y lo ven más como una obligación cultural que como una disciplina espiritual continua. Esta mentalidad limita el poder transformador del ayuno en nuestras vidas. La Biblia nos invita a buscar a Dios constantemente, no solo en momentos de necesidad o en temporadas particulares. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar, y el ayuno debe ser visto como una extensión de esta oración constante. El impacto de esta desconexión no se limita a nivel individual, sino que afecta a toda la comunidad cristiana. Una iglesia que no ayuna regularmente pierde una herramienta vital para su renovación espiritual. El ayuno colectivo, como se menciona en el libro de Jonás 3:5-10, tiene el poder de mover el corazón de Dios y traer avivamiento. Si como cuerpo de Cristo dejamos de ayunar, estamos perdiendo una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentar las crisis espirituales y sociales de nuestro tiempo. Por lo tanto, es crucial que volvamos a valorar el ayuno como una disciplina espiritual esencial. No es algo opcional ni secundario, sino un medio para experimentar la gracia, la misericordia y el poder de Dios de manera tangible. A través del ayuno podemos alinear nuestra vida con su voluntad y redescubrir el gozo de estar en su presencia. El ayuno, en su esencia más pura, es un acto de profundo significado espiritual, pero en los últimos tiempos ha sido desvirtuado y banalizado. En lugar de ser una expresión de fe, arrepentimiento y entrega a Dios, para muchos ha perdido su verdadero propósito. Ayunar sin intención espiritual es como ofrecer un sacrificio vacío, un gesto sin alma que no alcanza el corazón de Dios. En Isaías 1:13, el Señor advierte sobre los rituales vacíos diciendo: «No sigan trayendo ofrendas vanas, el incienso me resulta detestable». Este llamado a la reflexión nos invita a considerar si nuestras prácticas de ayuno están realmente alineadas con nuestra fe en Jesús Cristo. Uno de los mayores problemas de la banalización del ayuno es la falta de intención espiritual. Muchas personas ayunan sin dedicar tiempo a la oración, sin leer la Biblia o sin reflexionar en su relación con Dios. Este enfoque superficial convierte el ayuno en una simple abstinencia física, despojándolo de su poder transformador. Jesús nos enseñó en Mateo 6:17-18 que debemos ayunar en secreto, con un corazón humilde y sincero, para que sea nuestro Padre Celestial quien nos recompense. Este principio subraya la importancia de la intención detrás del acto, que debe ser siempre para honrar y buscar a Dios. Además, el foco en los beneficios físicos del ayuno ha desviado aún más su propósito. Hoy en día es común escuchar a personas hablar del ayuno como una forma de perder peso, mejorar la salud o desintoxicar el cuerpo. Aunque estos beneficios pueden ser reales, no deben ser la razón principal para ayunar. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que, incluso nuestro ayuno, debe ser una forma de glorificar a Dios, no de satisfacer metas personales. La irregularidad en la práctica del ayuno es otro síntoma de su banalización. Muchos solo ayunan en ocasiones específicas, como la Cuaresma, y lo hacen más por tradición que por un deseo genuino de acercarse a Dios. Este enfoque es problemático porque convierte el ayuno en una obligación cultural, en lugar de una disciplina espiritual continua.
En el Salmo 34, 1, el salmista declara: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios». Este llamado a la constancia en la alabanza también se aplica al ayuno, que debe ser una práctica regular para mantenernos en comunión con Dios. La falta de enseñanza sobre el verdadero propósito del ayuno ha contribuido significativamente a su banalización. Muchas iglesias no educan a los fieles sobre cómo y por qué ayunar, dejando que esta práctica pierda su relevancia. La Biblia nos muestra ejemplos poderosos de ayuno con propósito, como el de Daniel, quien ayunó para recibir sabiduría y guía de Dios. Daniel 9:3. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan que el ayuno es una herramienta espiritual que debemos entender y aplicar correctamente. Otro factor preocupante es cómo algunos utilizan el ayuno para obtener reconocimiento humano. Jesús advirtió contra esto en Mateo 6:16, diciendo: «Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a otros que están ayunando». Este comportamiento va en contra del propósito del ayuno, que es acercarnos a Dios en humildad y sinceridad, no ganar la aprobación o admiración de los demás. Ayunar para impresionar a otros es un acto vacío que no honra a Dios ni beneficia nuestra alma. La banalización del ayuno también refleja una desconexión más amplia en nuestra vida espiritual. Cuando tratamos el ayuno como algo trivial, estamos subestimando su poder para transformar nuestras vidas y acercarnos a Jesús Cristo. En Marcos 9:29, Jesús dijo que ciertos desafíos solo pueden ser superados con oración y ayuno. Este pasaje nos recuerda que el ayuno no es solo una opción, sino una necesidad para enfrentar las pruebas espirituales más difíciles. Al banalizar esta práctica, estamos perdiendo una herramienta crucial para nuestra vida de fe. La sociedad moderna, con su enfoque en lo material y lo inmediato, también ha contribuido a la pérdida de significado del ayuno. Vivimos en un mundo que valora más los resultados visibles que los logros espirituales. Esto puede llevarnos a ignorar el impacto interno y eterno del ayuno, enfocándonos únicamente en sus beneficios externos. Sin embargo, como nos enseña 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este recordatorio nos anima a recuperar el ayuno como un acto de entrega sincera, enfocado en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Para revertir la banalización del ayuno, es esencial volver a sus raíces bíblicas. Necesitamos recuperar su significado como una disciplina espiritual destinada a purificar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. Esto implica no solo ayunar, sino hacerlo con un propósito claro, acompañado de oración y reflexión en la palabra de Dios. Solo entonces podremos experimentar el poder transformador del ayuno en nuestras vidas y vivir plenamente en comunión con nuestro Señor y Salvador. La catequesis sobre el ayuno es esencial para rescatar el verdadero valor espiritual de esta práctica sagrada. En un mundo donde la fe enfrenta desafíos constantes, educar a los fieles sobre el significado y la importancia del ayuno es un paso fundamental para revitalizar su relación con Dios. Sin una enseñanza adecuada, el ayuno corre el riesgo de convertirse en una rutina vacía, perdiendo su capacidad de transformar corazones y almas. Como Jesús enseñó en Mateo 28:19-20, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Este mandato incluye transmitir el propósito y la profundidad espiritual del ayuno. El ayuno, en su esencia, es un acto de arrepentimiento y conversión. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, a reconocer nuestras faltas y a buscar la misericordia de Dios. En el libro de Jonás 3:5-10, vemos cómo el pueblo de Nínive, al recibir la advertencia de Dios, proclamó un ayuno colectivo y se arrepintió sinceramente. Esta historia nos enseña que el ayuno no solo afecta a quien lo practica, sino que también puede influir en toda una comunidad. Por ello, enseñar sobre el ayuno es enseñar sobre el poder del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Otro aspecto crucial de la catequesis sobre el ayuno es su dimensión de solidaridad y caridad.
El ayuno no se trata únicamente de abstenerse de algo, sino de compartir lo que sacrificamos con quienes más lo necesitan. Isaías 58, 6-7 lo expresa claramente. ¿No es más bien este el ayuno que he escogido? Compartir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergar en casa. Enseñar esto ayuda a los fieles a comprender que el ayuno tiene un impacto no solo espiritual, sino también social, promoviendo la justicia y el amor al prójimo. La disciplina y la humildad son otras enseñanzas esenciales vinculadas al ayuno. En un mundo donde la inmediatez y la gratificación instantánea dominan, el ayuno nos enseña a esperar, a controlar nuestros deseos y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. En Filipenses 4:12-13, Pablo habla de haber aprendido a contentarse en cualquier circunstancia, una lección que el ayuno nos ayuda a internalizar. La catequesis sobre el ayuno debe destacar este aspecto, mostrando cómo esta práctica nos fortalece contra las tentaciones y nos da la capacidad de confiar plenamente en la provisión divina. Para enseñar sobre el ayuno, es necesario ir más allá de las explicaciones teóricas. Los ejemplos prácticos, tanto bíblicos como contemporáneos, son herramientas poderosas para transmitir estas verdades. Los relatos de personajes bíblicos como Daniel, quien ayunó para buscar sabiduría, Daniel 9:3, o Jesús Cristo, quien ayunó antes de comenzar su ministerio, Mateo 4:2, son inspiradores y muestran el impacto del ayuno en la vida espiritual. Estos ejemplos deben ser el eje central de cualquier catequesis sobre el tema, ayudando a los fieles a conectar la práctica con su propia vida. La oración es un elemento inseparable del ayuno, y esto debe ser enfatizado en cualquier enseñanza sobre el tema. Sin oración, el ayuno pierde su profundidad espiritual, convirtiéndose en un acto meramente físico. En Marcos 9:29, Jesús explicó que ciertos tipos de desafíos solo pueden ser superados con oración y ayuno. Este vínculo entre ambas prácticas subraya la necesidad de una vida de oración activa y constante, especialmente cuando se ayuna. Por ello, enseñar sobre el ayuno debe incluir métodos prácticos para orar y meditar en la palabra de Dios durante este tiempo. La catequesis también debe abordar los errores comunes sobre el ayuno, como verlo solo como una obligación religiosa o como un sacrificio físico sin propósito espiritual. Es necesario corregir estas percepciones erróneas, mostrando que el ayuno es una invitación a la intimidad con Dios y una oportunidad para renovar nuestra fe. Primera carta a los Corintios 10:31 nos recuerda que todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Este principio debe ser el fundamento de cualquier enseñanza sobre el ayuno, guiando a los fieles a practicarlo con un corazón dispuesto y una intención pura. La enseñanza sobre el ayuno no es responsabilidad exclusiva de los líderes religiosos, también debe ser una tarea de los padres y educadores cristianos. Los niños y jóvenes deben aprender desde temprana edad sobre el significado y los beneficios del ayuno. Proverbios 22:6 nos instruye a instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Al inculcar esta disciplina espiritual en las generaciones más jóvenes, estamos asegurando que el ayuno siga siendo una práctica viva y relevante en el futuro. Finalmente, la catequesis sobre el ayuno debe inspirar a los fieles a ver esta práctica como un privilegio, no como una carga. Cuando entendemos que el ayuno nos acerca más a Dios y nos transforma, dejamos de verlo como un sacrificio y comenzamos a verlo como una oportunidad para experimentar su gracia. Este cambio de perspectiva es clave para revitalizar la práctica del ayuno en nuestras comunidades y devolverle su lugar como una disciplina central en nuestra vida cristiana. El ayuno, cuando se practica con un corazón sincero y una intención clara, tiene un poder transformador profundo en la vida espiritual de los creyentes. Más que una simple abstinencia de alimentos, es una herramienta divina que renueva el alma, fortalece la fe y nos conecta con Jesús Cristo de maneras únicas. En Mateo 4:2 vemos cómo Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, preparándose para enfrentar las tentaciones del enemigo y para cumplir su misión en la tierra. Este ejemplo nos muestra que el ayuno no solo transforma al que lo practica,
sino que lo equipa para vivir según la voluntad de Dios. Uno de los efectos más notables del ayuno es su capacidad para purificar nuestro espíritu y abrirnos a la gracia divina. En Salmo 51, 10, el salmista clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». El ayuno nos lleva a este lugar de purificación, donde reconocemos nuestras faltas y buscamos el perdón de Dios. Al abstenernos de los placeres materiales, nos enfocamos en lo eterno, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros de manera más efectiva. Es en este proceso de rendición que encontramos una renovación espiritual verdadera. Además, el ayuno fortalece nuestra oración, haciéndola más intensa y eficaz. En Hechos 13, 2-3, se relata cómo los líderes de la Iglesia primitiva ayunaron y oraron antes de tomar decisiones importantes. Este ejemplo nos enseña que el ayuno potencia nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios y de interceder por las necesidades propias y de otros. Durante el ayuno, nuestra oración no es solo una rutina, sino un clamor ferviente que refleja nuestra dependencia total del Señor. Esta conexión profunda con Dios transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Otro aspecto transformador del ayuno es cómo nos conecta con Jesús Cristo y su sacrificio en la cruz. Al privarnos de algo, recordamos lo que Él sufrió por nosotros y somos llamados a seguir su ejemplo de entrega total. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocer el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos. Ayunar nos permite participar de una manera pequeña pero significativa en los sufrimientos de Cristo, cultivando una fe más profunda y una gratitud renovada por su sacrificio. El ayuno también nos ayuda a vencer nuestras debilidades y a crecer en disciplina espiritual. Al resistir los deseos de la carne, aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Romanos 8:13 nos recuerda: «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Este dominio propio que desarrollamos durante el ayuno no solo impacta nuestra vida espiritual, sino que también mejora nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra perspectiva general. En el contexto comunitario, el ayuno tiene un impacto aún mayor. En el libro de Esther 4:16, vemos cómo toda una comunidad ayunó para buscar la protección de Dios en un momento crítico. Este acto colectivo no solo trajo liberación, sino que fortaleció la unidad del pueblo. En nuestras iglesias y comunidades hoy, el ayuno puede ser un catalizador para el avivamiento espiritual y para enfrentar juntos los desafíos. Es una herramienta que no solo transforma al individuo, sino que también renueva y fortalece el cuerpo de Cristo como un todo. El ayuno también nos enseña la humildad y la dependencia de Dios. Al dejar de lado lo material, reconocemos que nuestra verdadera fuente de vida es Él. En Deuteronomio 8:3 se nos dice que Dios hizo que los israelitas pasaran hambre en el desierto para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Este recordatorio nos lleva a una relación más profunda con Dios, donde aprendemos a confiar en su provisión y su guía en cada aspecto de nuestra vida. Cuando el ayuno se practica con un corazón sincero, no solo transforma al individuo, sino que también impacta su entorno. Al purificar nuestro espíritu y renovar nuestra fe, nos convertimos en reflejos más fieles del amor y la gracia de Dios. Esto nos capacita para servir mejor a los demás, para ser instrumentos de su paz y para compartir el Evangelio con mayor convicción y efectividad. En Isaías 58:10, Dios promete: «Si sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía». Este pasaje subraya el impacto transformador del ayuno en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Finalmente, el ayuno nos prepara para enfrentar desafíos espirituales y fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas. Jesús enseñó en Marcos 9:29 que algunos problemas solo pueden ser superados con oración y ayuno. Este poder espiritual que el ayuno nos otorga es una de sus mayores transformaciones,
permitiéndonos caminar en victoria sobre las dificultades y tentaciones de la vida. A medida que cultivamos esta disciplina, experimentamos una transformación que abarca todos los aspectos de nuestra vida, llevándonos más cerca de Dios y su propósito eterno. El ayuno, una práctica que por siglos ha conectado a los creyentes con Dios, necesita ser redescubierto bajo una nueva luz, con una intención clara y una devoción renovada. En un mundo lleno de distracciones, la manera en que nos acercamos al ayuno puede ser transformada para que recupere su poder espiritual. No se trata de reinventar esta disciplina, sino de volver a sus raíces bíblicas y abrazarla con un propósito definido. En Mateo 6:33 se nos dice: «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Este llamado a priorizar lo espiritual debe ser el fundamento de un nuevo camino en el ayuno. Un elemento esencial para redescubrir el ayuno es tener una intención clara antes de comenzarlo. Ayunar no debe ser un acto impulsivo ni una rutina vacía, sino una decisión consciente ofrecida a Dios por un motivo específico. Puede ser para buscar dirección, para interceder por alguien o simplemente para crecer en comunión con el Señor. En 2 Crónicas 20:3-4, el rey Josafat proclamó un ayuno en todo Judá cuando enfrentaban una gran amenaza. Su intención era clara: buscar la ayuda de Dios. Este ejemplo bíblico nos enseña que al tener una intención definida, nuestro ayuno se convierte en un acto significativo que nos acerca al corazón de Dios. La unión del ayuno con la oración es otra clave para caminar en este nuevo enfoque. Muchas veces, el ayuno se practica como un acto aislado, pero cuando se combina con la oración, su impacto espiritual se multiplica. En Hechos 14:23, los apóstoles ayunaban y oraban antes de designar líderes para las iglesias, demostrando la importancia de esta combinación. Al dedicar tiempo a la oración durante el ayuno, abrimos un canal más profundo de comunicación con Dios, permitiendo que su voluntad sea revelada en nuestras vidas. Practicar el ayuno regularmente es otro aspecto crucial de este nuevo camino. En lugar de verlo como algo reservado para ocasiones especiales, debemos integrarlo en nuestra vida espiritual cotidiana. Esto no significa que siempre debamos realizar ayunos prolongados, sino que adoptemos la disciplina de ayunar con frecuencia como una expresión continua de nuestra fe. En Lucas 5:35, Jesús dijo que sus discípulos ayunarían cuando Él ya no estuviera con ellos, señalando la importancia de esta práctica en la vida cristiana después de su ascensión. Hacer del ayuno un estilo de vida nos ayuda a mantener nuestra relación con Dios viva y activa. Es fundamental también enseñar a otros sobre este nuevo enfoque del ayuno. Muchas personas desconocen su propósito y cómo practicarlo de manera efectiva. La catequesis sobre el ayuno, como se mencionó antes, debe incluir este énfasis en la intención, la oración y la regularidad. En Proverbios 27:17 leemos: «El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre». Al compartir este conocimiento con otros, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también ayudamos a construir comunidades espiritualmente más sólidas. Un nuevo camino para el ayuno también debe incluir la gratitud y la acción de gracias. Muchas veces, el enfoque del ayuno está en lo que necesitamos o en nuestras dificultades, pero también debe ser una oportunidad para agradecer a Dios por su bondad y provisión. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Incorporar la gratitud en nuestro ayuno transforma nuestra perspectiva y nos llena de gozo, incluso en medio del sacrificio. El nuevo camino del ayuno también debe ser accesible y práctico para todos. No todos pueden ayunar de la misma manera debido a sus circunstancias físicas o de salud, pero todos pueden participar en algún tipo de abstinencia significativa, ya sea renunciando a ciertos alimentos, a actividades específicas o dedicando tiempo extra a la oración. El objetivo es sacrificar algo por amor a Dios. En Marcos 12:41-44, Jesús destacó la ofrenda de la viuda porque dio todo lo que tenía, aunque fuera poco.
Este principio nos recuerda que lo que importa no es la magnitud del sacrificio, sino el corazón detrás de él. Finalmente, este nuevo camino debe ser guiado por el Espíritu Santo. Él es quien nos inspira, nos da fuerzas y nos guía en nuestras decisiones. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Antes de comenzar cualquier ayuno, debemos buscar la guía del Espíritu para que Él nos muestre el propósito y la dirección de nuestra práctica. De esta manera, el ayuno no será simplemente un acto humano, sino una obra divina en nosotros. Al adoptar este nuevo camino, el ayuno puede convertirse en una experiencia transformadora que nos acerque más a Dios y nos permita vivir con mayor propósito y fe. Este enfoque renovado no solo enriquece nuestra vida espiritual, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos con la fortaleza que proviene de una relación más profunda con nuestro Señor y Salvador. Ahora te toca a ti. Después de todo lo que hemos explorado sobre el verdadero propósito del ayuno, quiero saber, ¿cómo has practicado el ayuno hasta ahora? ¿Crees que estos cambios pueden transformar tu vida espiritual? Déjame tu respuesta en los comentarios, comparte tu experiencia o incluso tus dudas. Tu participación puede inspirar a otros a buscar también una conexión más profunda con Dios. Y claro, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video. Así te aseguras de no perderte ninguno de los próximos contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe en Jesús Cristo. Comparte este video con amigos y familiares que necesiten escuchar este mensaje hoy. Por último, te invito a que veas el próximo video que aparecerá aquí en pantalla. Te ayudará a dar el siguiente paso en tu jornada espiritual y a seguir creciendo en la fe. Soy José Luis, y ha sido un placer compartir este tema tan especial contigo. Que Dios te bendiga abundantemente, y nos vemos en el próximo video.